Ahí estamos. Bueno, siendo súper puntuales con el tiempo y siendo las 9 de la mañana, vamos a empezar. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Pío Lea, yo soy directora de consultorías de Gender Lab y el día de hoy voy a conversar con Juan Carlos Callirgos sobre el acoso sexual y las masculinidades. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tía. Todo bien, felizmente. Qué bueno, me alegro. Bueno, para quienes no lo conocen, Juan Carlos es director de la maestría en estudios de género de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus temas de docencia e investigación son etnicidad y racismo, género y masculinidades, historia poscolonial, teoría antropológica e historia de la antropología. ¿Me olvido de algo o No, estamos está bien? completo, está completo. Genial. Bueno, como ya mencioné, el día de hoy vamos a enfocarnos en conversar sobre el acoso sexual y las masculinidades. Al final del conversatorio vamos a dejar un espacio de 10-15 minutos para absolver cualquier duda, pregunta o comentario que surja de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Por favor, pueden ir dejando todas sus preguntas, comentarios o dudas en la parte de preguntas y respuestas o questions and answers del Zoom o en el chat y las vamos a absolver al final del conversatorio. Pues bien, genial. Juan Carlos, empecemos conversando un poco sobre este tema de masculinidades y acoso sexual. Hemos revisado data ELSA, que ha sido corrida a nivel Perú, a nivel Colombia y a nivel Bolivia, y tenemos, ¿no?, que solamente el 5% de las personas encuestadas señala haber sufrido de hostigamiento sexual laboral en los últimos 24 meses. 5%. Este porcentaje realmente es bastante bajo si tenemos en consideración que el acoso sexual es uno de los principales problemas que afrontamos las mujeres en el Perú y a nivel nacional, regional y mundial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Revisando esta data vemos que si bien solamente el 5% reporta haber sufrido hostigamiento sexual laboral, vemos que este porcentaje incrementa a un 22% cuando se les pregunta a las personas por manifestaciones específicas. Díganse chistes, comentarios sexistas, bromas, miradas morbosas, ¿no? Entonces vemos que este porcentaje sube cuando hablamos de manifestaciones concretas. Entonces, pareciera ser que aquí estamos normalizando ciertas conductas y no las reconocemos como hostigamiento sexual laboral cuando en verdad sí lo son. En ese sentido, mi pregunta para ti, Juan Carlos, es si nos puedes explicar el porqué de esta normalización de estas conductas y el porqué del acoso sexual, ¿no? Tía, son preguntas complejas, pero voy a intentar primero saludando a todas las personas que nos acompañan. Los datos que arroja la encuesta de ELSA no son excepcionales en el sentido de que otros estudios van por la misma línea, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con varios factores, ¿no? Uno de ellos es que efectivamente no necesariamente la gente le ha puesto nombre a aquello que experimenta todos los días, ¿no es cierto? O que le molesta, pero que no sabe cómo identificar exactamente con el nombre de acoso. Entonces, cuando uno pregunta, ¿existe acoso? En tu centro laboral te van a decir que no, pero luego si le das preguntas un poco más específicas, puede salir que sí. Lo mismo puede ocurrir con otras temáticas, ¿no? Donde, digamos, las conductas específicas son reconocibles, pero no existe, digamos, la etiqueta global como para denominarla, ¿no? Ese es un punto, ¿no? El otro punto, creo yo, tiene que ver con la normalización del acoso, como lo has dicho tú, ¿no? El acoso es algo que forma parte, digamos, de nuestra vida cotidiana a tal punto que ya muchas veces no lo vemos, ¿no? Y esto es algo que creo que todos los estudios han remarcado, que el acoso en muchas circunstancias se naturaliza, se normaliza, ¿no es cierto? Forma parte de la manera en que nos relacionamos unos con otros, ¿no? Entonces, si esto es la normalidad, ¿no es cierto? Y esta es la cotidianidad, entonces no hay mucho que, digamos, de qué quejarse o mucho que señalar con un dedo, digamos, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con que
se nos ha socializado, ya yendo para las causas del acoso, ¿no? Se nos ha socializado en el género, o sea, generizadamente, de maneras diferenciadas a hombres y mujeres desde muy chicos, ¿no? Por ejemplo, se nos asignan modos de comportamientos, ¿no es cierto? Conductas diferenciadas para hombres y mujeres, pero también roles en interacciones que son distintas para hombres y para mujeres, y en general mandatos de género que son distintos, ¿no? Por ejemplo, el cómo nos comportamos, el cómo nos movemos, cómo, digamos, interactuamos con los demás. Eh, digamos, los hombres tenemos que mostrar cierta asertividad, ¿no es cierto?, según se nos socializa. Las mujeres tienen que mostrar cierta delicadeza, según, digamos, la socialización más común, ¿no? Al mismo tiempo, en las interacciones entre hombres y mujeres, se nos asigna a los hombres el rol de conquistadores, ¿no es cierto?, de quienes tienen que tomar una iniciativa, ¿no? Y las mujeres un poco, digamos, tienen que aprender a recibir, ¿no es cierto?, ese tipo de avances que los hombres supuestamente deben realizar, ¿no? Entonces, y en los mandatos de género, además, las mujeres obviamente se les impone ciertos estándares, por ejemplo, de belleza, ¿no es cierto? Y siempre se les juzga a través de la belleza, a través de su apariencia, ¿no? Entonces, si uno comienza a juntar todas estas cosas, ¿no es cierto? El que a los hombres se les incentive a ser conquistadores, o por lo menos, ¿no es cierto?, ser galantes y tener una actitud, digamos, varonil, en algunos casos, de tener acceso a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo todo eso junto propicia, promueve, ¿no es cierto?, ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, las que arroja la encuesta de Elsa, ¿no? Una de las cosas que sale ahí es que se juzga, por ejemplo, y se comenta de la apariencia física de las mujeres especialmente, ¿no? Y claro, en una sociedad donde, digamos, a las mujeres se les juzga constantemente por su apariencia y a veces se les valida de acuerdo a si su apariencia es la, entre comillas, adecuada o no, entonces esto se ha normalizado, ¿no? El comentario respecto a cómo le queda la ropa o cómo le queda el pelo o cómo luce un día determinado una mujer, parece ser un comentario absolutamente válido, absolutamente aceptable, ¿no? Entonces se ha naturalizado el hecho de que los hombres puedan, digamos, emitir estos comentarios impunemente, digamos, ¿no? Porque es parte de lo normal, lo que los hombres hacen, y las mujeres supuestamente tienen que aceptarlo, ¿no? Al mismo tiempo, creo que en algunos contextos culturales, las bromas, ¿no es cierto?, el humor sexista o directamente sexuales, ¿no es cierto?, son como muy permitidos y muy comunes, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, la sexualidad, digamos, es un tema relativamente tabú en muchos sentidos, por lo tanto encuentran en el humor una especie de ámbito donde se puede hablar de eso libremente, ¿no? Entonces, el humor eh, tiende a ser una especie de espacio donde se vehiculan, ¿no es cierto?, ciertas ideas o ciertas cosas que no se dicen necesariamente abiertamente, ¿no? Y nadie debe ofenderse supuestamente porque es solo humor, ¿no? Entonces vemos incluso en programas televisivos humor racista, humor sexista, y supuestamente nadie debe ofenderse porque es solamente un chiste, ¿no? Entonces hemos normalizado que nuestro humor sea así y que el humor pueda referirse a los cuerpos de la gente o que el humor pueda referirse, digamos, a ciertas cualidades, entre comillas, cualidades, ¿no es cierto?, de género, ¿no? Entonces, eh, supuestamente si alguien te hace una broma con contenido sexual o sexista, bueno, es solamente un chiste, no pasa nada, ¿no? Entonces hemos normalizado ese tipo de humor también. Y en cuanto a las miradas persistentes, obscenas, incómodas, también, ¿no? Supuestamente el hombre, esta es una de las cosas que en estudios de masculinidades sale constantemente, supuestamente tiene una especie de sexualidad incontenible, ¿no es cierto? Es una sexualidad que tiene que ser satisfecha constantemente, una sexualidad medio animal, ¿no es verdad? Entonces, esto forma parte, digamos, casi natural de esa concepción de la sexualidad masculina, ¿no? El que pueda mirar, a veces tocar, a veces, digamos, hacer, penetrar dentro del espacio
digamos, personal, ¿no? De otras personas, ¿no? Eso, como decía, parece ser legitimado en una sociedad como la nuestra, ¿no? Eh, eh, y los hombres muchas veces realizan estas conductas sin siquiera darse cuenta de que están ofendiendo, que están vulnerando, que están causando incomodidad, ¿no es verdad? Luego otra de las cosas que dice la encuesta de Elsa es invitar a salir, ¿no? Por ejemplo, invitar a salir cuando uno tiene una posición de poder, ¿no? Esto se da mucho en situaciones de eh, desigualdad, digamos, de Ujú, jerarquía, ¿no es verdad? En donde también creo que la jerarquía y la autoridad en sociedades como la peruana están vinculadas a la arbitrariedad. Es decir, si yo estoy en una posición de jerarquía, entonces puedo hacer casi lo que me viene en gana, ¿no es cierto? Lo que deseo, sin límites, porque soy, digamos, el jefe o estoy en una posición jerárquica, ¿no? Entonces, muchas veces se hace uso de esa posición jerárquica como para someter a otras personas y para acosarlas también, para encontrar algún tipo de ventaja en el terreno de la sexualidad, ¿no? El caso más extremo es el chantaje sexual, ¿no? En el que, digamos, la posición de jerarquía hace que la persona, que la mujer, digamos, que está en una situación de vulnerabilidad, no sepa cómo reaccionar, ¿no? Si me invita a mi jefe a salir, ¿qué le debo decir, ¿no? Porque finalmente es mi jefe, ¿no? Si le digo que no, tal vez, ¿no es cierto? Puede haber algún tipo de represalia o inclusive puedo perder mi trabajo, ¿no? Eh, Esto no solamente se da en ámbitos laborales, se da también en ámbitos, digamos, universitarios, como el que yo provengo, ¿no? En donde ujú. los profesores muchas veces piensan que es legítimo, digamos, invitar a salir a las alumnas y las alumnas no dicen, bueno, ¿yo qué hago? Es mi profesor, o sea, si le digo que no, también mi nota depende de él, en algunos casos mi futuro, en el sentido de que necesito su recomendación para conseguir empleo, ubicarme en el mercado laboral. Entonces, aunque parezca mentira, hay un aprovechamiento que se da sobre, digamos, respecto a las posiciones de jerarquía que es muy común y que promueve, ¿no es cierto?, este tipo de insinuaciones o invitaciones abiertas, aprovechamientos, ¿no es verdad?, que son acoso, ¿no? Entonces, el punto es que estas cosas se ven como normales, como invisibles, ¿no? Ujú, Siguiendo una feminista, Betty Friedan, ella habla de la incomodidad que tenían las mujeres de clase media norteamericana por, digamos, por ver su individualidad o su futuro un poco trunco, ¿no? Porque se les imponía realizarse a través de otros, ¿no? De sus esposos, de sus hijos, ¿no? Ella a esa incomodidad le llama el problema que no tiene nombre. El acoso es algo así como un problema que no tiene nombre, o sea, la gente lo vive, lo experimenta, pero no le ha puesto una etiqueta. A veces le incomoda, ¿no es cierto? Hay una sensación ahí de que hay algo que le incomoda, pero no ha identificado exactamente la causa porque la causa se ha invisibilizado en la cultura, digamos, en el ámbito cultural en el cual nos desarrollamos, ¿no? Entonces, no lo nombran, ¿no es cierto? O comienzan a desarrollar ciertas estrategias para acostumbrarse al acoso, ¿no es cierto? Un poco para, digamos, aguantarlo, ¿no es cierto? Porque además, muchas veces cuando una persona que está siendo acosada reacciona, aparentemente queda mal ella, ¿no? La persona claro. que alza su voz, ¿no es cierto? Tiende a ser juzgada, ¿no? Tiende a ser la persona que está rompiendo con las normas de convivencia, ¿no? Si convivir es aguantar el acoso, entonces si tú alzas tu voz en contra del acoso, estás rompiendo con esa normalidad y casi eres el antipático o la antipática tú, ¿no es verdad? Eh, pero por eso muchas víctimas de acoso lo que hacen es un poco, bueno, acostumbrarse, decir, bueno, así es la vida y Ujú, vamos a llevarla lo mejor posible, ¿no es cierto? Un poco, digamos, desarrollan como se dice, pellejo fuerte, duro, ¿no es cierto? O sea, vamos a hacer que esto no me afecte, ¿no? O que me afecte lo menos posible, ¿no? Y por parte de los hombres, la naturalización hace creer que acosar está bien, ¿no? O sea, es ujú. lo normal, es lo que los hombres hacemos, ¿no? Y claro, si nadie les hace pare, nadie les dice que están haciendo mal o no se dan cuenta de la vulneración que están causando o la incomodidad que están causando,
entonces lo siguen haciendo porque es como vivir la vida normal, digamos, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha pasado, por ejemplo, entrevistar a hombres acosadores que me decían, pero si eso es normal, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, no? Eso es lo que los hombres hacemos, ¿no? A veces además me miraban a mí como, digamos, yo era parte de una comisión contra el hostigamiento, entonces me miraban a mí como buscando una complicidad, ¿no? Pero tú que eres hombre, tú Claro. debes saber qué es lo que los hombres hacemos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre es que en nuestra cultura estas conductas se han naturalizado de manera que ni las víctimas lo reportan o lo reconocen como un problema o ya se acostumbraron a simplemente vivir con él, ¿no es verdad? Y los hombres tampoco lo reconocen como un problema porque no es para ellos un problema, es simplemente Ujú. la manera en que se comportan, ¿no? Creo que por ahí va el asunto, por ahí, eso creo que explica un poco las respuestas que vemos en la encuesta, ¿no? Claro que sí, de hecho, muchas gracias Juan Carlos, bastante interesante lo que nos comentas. Los roles de género, como has mencionado, y la normalización del acoso sexual hace finalmente, como mencionas, que sepamos que hay algo, pero no sabemos darle nombre a esa incomodidad, a eso que muchas veces podemos sentir dentro de ambientes de trabajo, pero también la verdad es que en los ambientes fuera del trabajo, ¿no? Ujú. Ahora, como has mencionado también, y también basado en temas de roles de género, somos las mujeres finalmente las que estamos potencialmente expuestas a sufrir mayor acoso que los hombres. Esto tampoco no es ningún secreto, ¿no? Tenemos también por data ELSA que más del 83% de las personas que fueron reportadas como acosadores fueron hombres. ¿No? Entonces me gustaría de repente, si podemos profundizar un poco, sé que ya lo mencionaste también y lo conversaste, pero ¿cuál es esta relación, esta complicidad que hay de la formación de la masculinidad con el acoso sexual? Muy bien. Sí, creo que ya avancé un poquito, ¿no? Hay una relación íntima entre el acoso, el hostigamiento y la manera en que se consigue la masculinidad, digamos, en términos más hegemónicos o, digamos, generalizados, ¿no? Normalmente a los hombres se nos entrena para tener ciertas cualidades o para comportarnos de cierta manera, ¿no? Se nos atribuye ciertos roles, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, las relaciones con mujeres, se nos enseña que debemos ser conquistadores, casi como los cazadores, ¿no? Y la mujer es algo así como una presa que está ahí, digamos, para ser atrapada, ¿no? A veces mediante el amor romántico, ¿no es cierto? Ciertas galanterías, ¿no? Pero, digamos, hay un terreno gris entre la galantería y el acoso mismo, ¿no? Claro. Los hombres supuestamente tenemos que hacer ciertos avances, tanteos, ¿no? Y hay algunos dichos, creo que por lo menos en la sociedad peruana se repiten, ¿no? Es que la mujer es la que tiene que poner los límites, ¿no? El hombre va hasta donde se lo permiten, ¿no? Son ideas que eh, digamos, se les he escuchado alguna vez en mi vida, me Ujú. los han dicho algunos informantes también, ¿no es verdad? Y creo que están en el ambiente cultural en el que vivimos, ¿no? Y esto implica, digamos, no solamente conquistar mujeres para reafirmar que somos verdaderamente hombres o varoniles, sino que muchas veces también competimos con otros hombres, ¿no? Es como que Claro. hay una, digamos, se nos ha enseñado a competir entre nosotros por ver quién es el más conquistador, el más exitoso, digamos, en la cacería, por decirlo Mm. vulgarmente, ¿no es cierto?, de mujeres, ¿no? Entonces, los hombres vamos desarrollando un conjunto de estrategias, ¿no es cierto?, para ir tanteando, flirteando. A veces hay que aprender a hacerla, decían algunos hombres que yo he entrevistado, ¿no? El hombre tiene que saber hacerla, ¿no? Hacer que la mujer caiga finalmente en la trampa, ¿no es verdad? Claro. En la trampa del cazador, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, hay esto, ¿no es cierto?, que creo que los hombres hemos recibido en nuestra socialización. Lo otro es que también en nuestra cultura es muy común que una parte importante de la masculinidad es el ser gracioso, ingenioso, el humor, ¿no es Mm. cierto?, el manejar el humor, el lenguaje,
es algo que se valora mucho, ¿no? Entonces, uno es popular cuando uno también sabe poner apodos a los demás, ¿no es cierto? O ser ingenioso para encontrar humor en una situación, o contar un chiste, ¿no es cierto? De manera ingeniosa o graciosa, ¿no? Y yo creo que, De- digamos, esas cosas también nos hacen, ya que el humor es tan sexista en nuestro país y tan referido, por ejemplo, al cuerpo, ¿no es verdad? Ujú, Hace que los hombres, digamos, la masculinidad, digamos, promueva conductas de acoso, ¿no? Creo que la otra claro. cosa, lo que hablaba hace un ratito del poder, ¿no? La Ujú, masculinidad está vinculada a la adquisición y el manejo del poder, ¿no? El ser poderoso es casi algo, el ascender hacia situaciones de jerarquía y de poder también es algo que se nos incentiva como varones, ¿no es verdad? Y eso tiene un conjunto de consecuencias sociales importantes, ¿no? Que se nos enseña a liderar, a ser asertivos, ¿no es ujú. cierto? Y se nos exige digamos, hacer un display, o sea, mostrar estas cualidades para ser validados como varones, ¿no? Entonces, si es que yo no me muestro asertivo, si yo no me muestro como cazador, como conquistador, o si no me muestro como ingenioso, digamos, digamos, gracioso, entonces no estoy siendo suficientemente hombre o no estoy siendo el hombre que se espera de mí, ¿no es verdad? En el caso del uso del poder, como decía, ¿no? Creo que en el Perú el uso el ocupar una posición de jerarquía está muy vinculado a la arbitrariedad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una posición jerárquica, me puedo dar el lujo de llegar más tarde que los demás, Ujú. eh, pues me puedo dar el lujo de tener ciertas licencias, etcétera, o utilizar ciertos recursos, ¿no? Entonces, um, en este sentido, el ocupar una posición de jerarquía está vinculado en el Perú también un poco al acceder, ¿no es cierto?, a ciertas cosas. Y entre ellas también aprovechar esta posición como para, digamos, ir teniendo avances sobre las personas que están por debajo en la jerarquía, ¿no es verdad? Ujú. Entonces yo creo que todas esas cosas que están vinculadas a la masculinidad son muy cercanas, ¿no? Promueven el El acoso acoso sexual. sexual en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? No solamente laboral, pero en términos generales, ¿no? Claro, de hecho, gracias por tu respuesta también. Y creo que bastante hemos conversado y también nos hemos enfocado, y los estudios también nos respaldan en el acoso sexual que sufrimos las mujeres, ¿no? Y poco se sabe y poco se ha estudiado, pero también es cierto que se da el acoso sexual hacia hombres, Sí, ¿no? De lo poco que conocemos del acoso sexual que sufren los hombres, sabemos que el mismo proviene también de hombres, es decir, son los hombres los que principalmente acosan a otros hombres. Entonces, partiendo de esta premisa y enfocándonos un poco en ese tipo de acoso sexual, que si bien no es el mayoritario, no es por lo tanto menos importante y también hay que conversarlo, ¿nos puedes comentar un poco sobre este tipo de acoso, en qué se basa? Claramente tiene que ver con temas de masculinidades, porque se reporta que este tipo de acoso en la mayoría de los casos tiende a cuestionar esta masculinidad hegemónica o esperada que ya nos has comentado en las respuestas anteriores, ¿no? eh, sí, esa es una súper pregunta, tía. Mira, en realidad hay pocos estudios sobre acoso de hombres para, digamos, hacia otros hombres en el ámbito laboral, ¿no? Este, Sin embargo, existe, ¿no? Y existe, digamos, porque pongámonos a pensar, uh, a los hombres siempre se nos acosa, en realidad siempre se nos está hostigando para que actuemos de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando un niño quiere llorar y los padres le dicen, no, los hombres no lloran, los niños no lloran, ¿no es cierto? En realidad ese es un tipo de comportamiento, digamos, sexista para con un niño, ¿no es cierto? Que obviamente Uh puede -huh. llorar y necesita llorar, ¿no es verdad? Además es un mandato contrafáctico, ¿no? Porque cuando se dice los hombres no lloran, es una gran mentira, ¿no? Los padres que mienten a sus hijos, pues es evidente que los niños lloran. Además, justamente uno se los dice cuando está llorando, ¿no? Cuando es más evidente que los hombres sí lloramos, ¿no?
lo que quiero decir es que nuestra socialización impone, ¿no es cierto?, primero, una gran vigilancia para con los hombres, ¿no? Que no debemos sentarnos de determinada manera, no debemos gesticular de determinada manera, no debemos hablar de determinada manera, tenemos que proyectar nuestra voz, ¿no es cierto?, de determinada manera, porque si no, ¿no es cierto?, no somos suficientemente hombres o suficientemente varoniles, ¿no? Y esta vigilancia es un gran acoso constante, ¿no? Porque además está acompañada de sanciones. En los colegios, por ejemplo, en las escuelas, si un niño, por ejemplo, al hablar, se le escapa un gallo, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente genera, ¿no es cierto?, de parte de los otros niños una burla, ¿no es cierto? Es como que en ese momento el niño no era suficientemente hombre, es como que algo que lo hace ver como femenino, ¿no? Entonces, eso es un acoso constante, ¿no? Eso que llamamos presión social, presión de pares, o el bullying, ¿no es cierto? Es un acoso muy fuerte que vivimos los hombres normalmente durante nuestra socialización, eh, digamos, porque así es como se nos imponen las exigencias de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, como les decía, somos constantemente vigilados, ¿no? Y si no nos comportamos de acuerdo a cómo se espera que se comporte un varón, entonces somos víctimas de escarnio, somos víctimas de bromas, de chistes, ¿no es cierto? O tal vez hasta de aislamiento y ostracismo, ¿no? Se nos separa porque no somos suficientemente varoniles, no somos suficientemente hombres, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera en que a los varones se nos obliga a ser parte de una cultura, ¿no es cierto?, masculinista, una cultura en donde se reproduce la masculinidad hegemónica, ¿no? Donde tenemos que actuar de una determinada manera para ser validados como hombres, para ser suficientemente hombres, ¿no? Ese es un tipo de acoso que ocurre, como les decía, entre pares, ocurre mucho en las escuelas, por ejemplo, es donde más se ha estudiado este tipo de acoso que sufren los niños, ¿no es verdad? Sobre todo niños, ¿no es cierto?, que por algún motivo no son considerados suficientemente masculinos. Esas son las peores víctimas de este tipo de acoso, ¿no? Entonces, si un niño se le ve frágil, si un niño no destaca en deportes, o si un niño no se le ve suficientemente asertivo, por ejemplo, entonces el grupo lo acosa, lo hostiga, ¿no es cierto? O lo obliga a tener este tipo de conductas más, entre comillas, varoniles, o digamos, lo agarra, como se dice en peruano, lo agarra de punto, ¿no es verdad? O sea, dirige toda su agresividad hacia él, ¿no? Y esto también ocurre durante la adolescencia y también en la adultez, ¿no? En espacios laborales, como decía, no hay muchas investigaciones, pero sí hay algunas que demuestran, ¿no es cierto?, que también hay una especie de cultura masculina en ciertos ámbitos laborales y aquel hombre que no cumple con los mandatos de esa cultura masculina, entonces eh, es víctima de constante hostigamiento, ¿no es cierto?, de burlas o de ostracismo, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos laborales en donde está permitido este tipo de humor, si uno no forma parte no reproduce el humor sexista, entonces uno tiende a ser hostigado. ¿Por qué no entras en ese juego? ¿No es cierto? ¿Por qué no reproduces esta cultura? ¿No? O cuando en ámbitos laborales los hombres salen, por ejemplo, es común en algunos lugares los viernes, por ejemplo, a tomar. Entonces, si uno no va a tomar, entonces también uno no está cumpliendo con esos mandatos de masculinidad y por lo tanto, digamos, también puede ser hostigado o puede ser segregado, ¿no? Entonces, en resumen, en ámbitos laborales, creo que los mandatos de la masculinidad y la vigilancia respecto a esos mandatos de masculinidad producen mucho hostigamiento, ¿no? Entonces, uno es considerado femenino, entonces la burla sexista va en contra del hombre que no es suficientemente varonil, ¿no es cierto? El hostigamiento constante, la repetición constante de que debería estar actuando de determinada manera, ¿no es cierto? Es para ese hombre que no está dando la talla, supuestamente, no está siendo suficientemente hombre, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Puede que se dé el caso de
otro tipo de hostigamiento también, ¿no? Que pueden ser avances sexuales, digamos, para hombres, digamos, no heterosexuales, ¿no es verdad? De hecho, se da, ¿no es verdad? Digamos, también hombres no heterosexuales están acostumbrados a, digamos, hacer avances o aprovechar a posiciones de poder. Entonces, también pueden vulnerar, digamos, los derechos de un trabajador o de Ujú. un estudiante en algunos casos, ¿no es cierto? Digamos, no heterosexual, ¿no? Eso puede darse. Pero creo que lo más común, aunque no se reporta muy fácilmente, ¿no es cierto?, es el hostigamiento que se da para imponer los cánones de la masculinidad a los varones, ¿no? Y no se reporta porque, claro, si uno acusa a su jefe de, Ujú. digamos, eh, hostigarlo de esta manera, de imponerle ciertos comportamientos, porque supuestamente son los comportamientos que un hombre debe tener, entonces, digamos, ahí uno estaría como vulnerando al máximo toda regla de masculinidad, ¿no es cierto? Porque encima está victimizándose, ¿no es verdad? Entonces, muchos hombres responden a este tipo de... También desarrollamos los hombres estrategias para responder a este tipo de hostigamiento, ¿no es verdad? Mintiendo a veces, no, es que tengo que hacer esto porque, o sea, no puedo ir a tomar con los amigos porque tengo, digamos, que trabajar. No podemos decir, bueno, a mí me gusta criar a mis hijos, estar en mi casa y digamos, este, por eso no voy a divertirme, ¿no? En fin, hay muchas maneras también de los hombres como para ir un poco lidiando con estas Con presiones, ¿no? estas presiones. Eh, pero entonces lo hemos naturalizado también y obviamente no lo vamos a reportar tan fácilmente, ¿no? De acuerdo, Juan Carlos, y me interesa bastante, de hecho, profundizar un poco sobre ese tema del reporte, ¿no? Ujú. Seas hombre o seas mujer como víctima de hostigamiento sexual laboral, sabemos que la gente no reporta, es decir, no denuncia estas situaciones y finalmente convive o busca estrategias, como bien has señalado, para manejar estas situaciones o alejarse de ellas, pero el porcentaje del reporte ante los canales oficiales dentro de la empresa son bastante bajos. De hecho, tenemos data que dice que de 100 personas que señala haber sido víctimas de hostigamiento sexual laboral, solo tres denuncian. Es decir, tenemos más del 96% de personas que convive con esta situación, es su día a día, o han convivido con esta situación de acoso sexual. Ahora, esto impacta en las personas, impacta en los ambientes de trabajo, impacta finalmente también en la sociedad, ¿no? Porque como hemos comenzado, por como hemos conversado, mejor dicho, el acoso sexual ocurre en el trabajo, pero también ocurre en muchos otros aspectos, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es este impacto? ¿Cuál es este sufrimiento? ¿Cómo esto afecta a las personas, afecta a los espacios de trabajo y nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Eso es muy importante pensarlo, ¿no? Como tú sabes, yo fui parte de un comité de hostigamiento contra el hostigamiento sexual en una universidad y y las cosas, las vivencias, ¿no es cierto?, que reportaban las personas que iban a hacer denuncias eran increíbles, ¿no? O sea, Mm. creo que Elsa reporta frustración, estrés, dificultad para concentrarse. Pero imagínate encontrar una alumna, ¿no es cierto?, una alumna de 17 años diciendo que se había aprendido las rutinas del profesor y por dónde estaba, en qué momento, digamos, del día, ¿no? En qué cafetería, en qué edificio, ¿no? Para evitar pasar por ahí, Ujú. ¿no? Entonces, esta chica lo que tenía era pánico, ¿no? Pánico. Y su pánico le había hecho, digamos, había convivido con el pánico por varios meses, ¿no es cierto? Pero le había hecho digamos, casi anotar, ¿no es cierto?, dónde estaba esta persona en todo momento como para no cruzárselo, ¿no? No podía dejar de cruzárselo en clase porque era su profesor, ¿no? Pero, digamos, trataba de mantenerse lo más alejada de él, ¿no? Entonces es miedo, Ujú. pánico, inseguridad, ¿no? Además, una sensación de indefensión, ¿no? No tengo cómo defenderme, ¿no? No tengo a quién acudir.
En muchos casos, ¿no es cierto?, lo que ocurre evidentemente es un rendimiento personal, digamos, por ejemplo, si uno le tiene pánico al profesor, ¿no es cierto?, y uno tiene que estar como escondiéndose por la universidad para no cruzárselo, Ujú, evidentemente esto va a tener un impacto sobre su capacidad de concentrarse y de estudiar, ¿no es cierto? Y esto también ocurre en los ámbitos laborales, ¿no? En los estudios lo que dicen que es que, digamos, las mujeres muchas veces, sin darse cuenta, van desarrollando este tipo de estrategias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, si me insultan por la manera en que me visto, digamos, porque me dicen que no hacen algún tipo de referencia a mis curvas, entonces trato de ponerme una ropa que no se muestren mis curvas, ¿no? O si hacen referencia, ¿no es cierto?, a mis piernas, entonces trato de ponerme algo que, digamos, donde no se destaque, no se vea muy claramente la forma de mis piernas, ¿no? Y obviamente eso no es justo, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué uno tiene que decidir cómo vestirse de acuerdo a la mirada de otra persona? ¿O por qué uno tendría que evitar caminar por ciertos lugares para, digamos, evitar que le digan a uno una grosería o algo que uno considera ofensivo, ¿no? Entonces, los estudios reportan que las víctimas van desarrollando un conjunto de estrategias muy sutiles en algunos casos, ¿no es cierto?, para evitar ser víctimas de acoso. Pero obviamente esas estrategias también podemos verlas como una vulneración a sus derechos, ¿no? O sea, yo tendría el derecho de caminar por donde quiera, pero no lo puedo hacer porque evito ciertos lugares porque voy a ser acosado. Yo tengo el derecho a vestirme como quiera, pero tampoco lo mm. voy a hacer, ¿no es cierto? Porque, digamos, me voy a exponer, ¿no es cierto?, a ser acosada. Entonces, claro, hay un impacto que tiene que ver con vulneración de derechos, tiene que ver con sensaciones de miedo, inseguridad, indefensión. Y yo creo que esto es mucho peor en aquellos espacios, ya sea, digamos, laborales, pero institucionales en general, en donde no hay una posibilidad de denunciar o de conversar acerca de estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, cuando existe un lugar donde uno puede acudir, uno siente que hay un camino, digamos, hacia la corrección de la situación o hay un camino hacia la defensa de los derechos de uno, ¿no? Pero si no existe ese camino, entonces uno tiene que un poco acostumbrarse, ¿no es cierto?, al maltrato, acostumbrarse al acoso o ir desarrollando estas estrategias que van a terminar limitando, digamos, la vida cotidiana de una en términos generales, ¿no? Entonces, creo que acá se genera una atmósfera de inseguridad, ¿no es verdad? Y creo que la gente tiene el derecho a vivir en ambientes, a vivir, a pasar su buena parte del día, ¿no? Cuando uno está en una empresa o cuando uno está en una institución, en una atmósfera, digamos, sana, ¿no? Segura, ¿no? Creo creo que va por ahí, ¿no? De acuerdo, sí. Sí, creo que muchas de estas sensaciones como, tampoco tienen nombre, ¿no? Creo que cuando se hacen campañas y la empresa de alguna manera visibiliza este problema, acepta que existe y Ujú. se compra el pleito, como decimos en peruano, ¿no es cierto? Entonces, las personas comienzan más a identificar el motivo de su malestar, ¿no? Y a decir, sí, pues, pero si estoy siendo acosada y esto no es justo, entonces lo voy a poder denunciar o lo voy a poder decir, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, la gente un poco como que no denuncia, digamos, aprende a desarrollar estas estrategias o simplemente calla, ¿no? Y callar nunca es una buena alternativa, porque claro, cuando uno calla las frustraciones, en algún momento las desfoga por algún otro lugar, digamos, ¿no? Ya sea en el ámbito familiar o ya sea explotando en algún momento de otra manera, ¿no? Entonces, callar no es lo más sano cuando uno está siendo vulnerado, ¿no? Eso, creo que es importante crear un clima en donde la gente pueda hablar de esto de manera abierta y sana, ¿no? De acuerdo, Juan Carlos. De hecho, convivir con este tipo de situaciones, como dices, finalmente lo que hace es hacer a la persona
cargarla con pesos adicionales a los que uno ya tiene en su día a día de manera regular, ¿no? Y qué complicado convivir con ese tipo de situaciones sin saber qué hacer o qué estrategias tomar, sobre todo cuando la mayor parte de nuestro día, bueno, cuando se podía asistir al centro de trabajo, pero la verdad es que todavía lo pasamos laborando, ¿no? Entonces, efectivamente, es un problema real. Ahora, también hemos conversado que si bien el acoso sexual sucede principalmente a las mujeres, también son los hombres los que lo sufren, ¿no? Y finalmente es un problema de todos, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Entonces, la solución también tenemos que ser hombres y mujeres, ¿no? Para poder reducir los índices de esta data tan preocupante que tenemos de índices tan altos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y acá viene mi pregunta, ¿cuál es la importancia de sumar a los hombres a ese tipo de iniciativas para reducir ese tipo de índices y también cómo lo sumamos, ¿no? Veo algunas de las preguntas que nos han hecho y nos dicen, claro, queremos sumarlos, ¿cómo los sumamos? ¿Cómo los convencemos de que sean parte de iniciativas para reducir los índices de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y en general, no solamente laboral. Voy a decirte dos cosas como principios básicos, ¿está bien? Ujú. Las víctimas no pueden ser quienes tengan la responsabilidad de solucionar los problemas, uno, ¿no? Y dos, que el acoso es un asunto de hombres. O sea, me refiero que el problema somos los hombres, ¿no? O sea, si los hombres son quienes más acosan, entonces creo que el trabajo principal tiene que ser involucrando a los hombres. O sea, no se puede, ¿no es cierto?, combatir el acoso sin la participación de los varones, ¿no? Como yo estaba haciendo énfasis en que el acoso está muy vinculado a la manera en que concebimos, perdón, las masculinidades, y esto tiene que ver en la manera que se nos socializa. Los hombres tenemos que ser resocializados, ¿no es verdad? Es lo que algunas personas creo que también ha aparecido en las preguntas, se refiere a la deconstrucción, que es una palabra que creo que se utiliza mucho para digamos, lo que yo estoy llamando resocialización o reeducación, ¿no es verdad? Los hombres tenemos que ser resocializados, porque no nos damos cuenta muchas veces de cómo estamos acosando. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una vez llegan un grupo de estudiantes a la comisión la que yo era parte, y me dijeron, no sabemos si denunciar o no, pero hay algo de este profesor que nos incomoda, que es que nos mira siempre al escote, ¿no? Nos mira siempre, digamos, nos incomoda con la mirada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer en este caso? ¿No? ¿Por qué no querían denunciar? Bueno, pues decían, yo creo que no se da cuenta, o sea, yo no creo que sea una mala persona, pero nos incomoda, pues nos incomoda, ¿no? Y yo creo que una persona cuando está siendo incomodada tiene el derecho a decir que está siendo incomodada, ¿no es cierto? Porque nadie tiene el derecho perdón, nadie tiene el deber a aguantarse de, digamos, la incomodidad generada por otras personas, ¿no? Entonces sí hay una vulneración. Entonces, como comisión decidimos llamar al profesor y decirle que había un problema, ¿no es cierto? Que no había una denuncia contra él, pero sí, digamos, había un cierto malestar que nos habían expresado. Y el profesor se moría de vergüenza y nos decía, no me doy cuenta, no me doy cuenta, ¿no? Este, entonces, le hicimos un seguimiento a esto, ¿no? A ver qué pensaban las chicas y las chicas nos habían dicho, mire, bastó con eso, ¿no? Y el profesor como que se nota que está haciendo el esfuerzo, ya no nos mira ahí donde nos incomodan, ¿no? Entonces los hombres estamos acostumbrados casi automáticamente a realizar ciertas conductas, a hacer ciertas cosas, y no nos damos cuenta, muchas veces, ¿no? Otras veces creo que sí hay un aprovechamiento, digamos, de ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se está aprovechando el poder o ciertas cosas, pero a veces los hombres no se dan cuenta. Como te iba contando, a mí me han mirado a los ojos gente que las víctimas decían, me muero de pánico de este profesor porque me manda WhatsApp, ¿no? Invitándome a salir. Y el profesor te mira y te dice, pero es normal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal, no? Y no se dan cuenta que, digamos, el estar en una posición de jerarquía, obviamente, ¿no es cierto?, genera ya, no es una relación horizontal, entonces no es como una relación de cortejo cualquiera con una persona X, ¿no es verdad? Sobre todo si es una niña de 17 años, ¿no es verdad? O sea, me parece muy evidente
que ahí hay una disparidad de edades, de posiciones de poder. Entonces, uno no puede, ¿no es cierto?, tener avances con una persona en una situación de jerarquía, pues se está aprovechando de la jerarquía. Y la chica te decía, yo no sé qué contestarle porque es mi profesor y después me jala, ¿no? Y él, como que, ¿cuál es el problema? ¿No es verdad? Entonces, yo creo que, primero, los hombres somos el problema, tenemos que ser resocializados, reeducados, o como se dice, tenemos que entrar en un proceso de deconstrucción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que las instituciones en general tenemos que contribuir a educar a los hombres. Muchas veces no vamos a poder cambiarlos de base porque, digamos, quienes hemos sido educados desde muy niños en ciertas concepciones de masculinidad, cuando llegamos a los 50, 60 años, digamos, no es que sea tan fácil que cambiemos completamente, ¿no? Pero yo creo que cuando los varones, ¿no es cierto?, primero, entienden que acá hay un problema y que hay gente que se molesta con ese problema, que le genera frustración, que le genera incomodidad, que le genera malestar. Entonces, digamos, es lo primero, el primer paso para, digamos, empezar a reflexionar sobre el tema, ¿no? Y hay que obligar a los hombres a reflexionar de que aquí hay un problema y de que hay gente que se siente vulnerada, ¿no es verdad? Otra medida creo que tiene que ver con políticas también de sanción, ¿no? Yo creo que las sanciones también cumplen una función pedagógica, ¿no? No, yo no tengo una perspectiva punitiva en el sentido de votar a la gente y sancionarla, digamos, cancelarla, como se dice hoy en día en la cultura de la cancelación, pero yo sí creo que a las personas se les puede llamar la atención, se les puede decir, mira, ¿no es cierto? Hay este código y se le puede abrir un proceso, ¿no es cierto? Yo creo que la sanción puede cumplir una función, primero, de alerta en general a los varones que forman parte de una institución y además de resocialización a una persona que está acosando, ¿no? Entonces, si es que las empresas o las instituciones se compran el pleito contra el hostigamiento y comienzan a hacer campañas, ¿no es cierto?, de visibilización de que existe un problema llamado hostigamiento y que genera malestar, genera una atmósfera indebida de trabajo y comienza a involucrar a los varones y además anuncia, ¿no es cierto?, un sistema de seguimiento de los casos y de sanción a los casos, entonces las cosas comienzan a enderezarse, creo yo, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, no es que los hombres van a ser felices cuando los convoque uno a hablar acerca del acoso porque van a ir a regañadientes, esa es la verdad, ¿no es cierto? Pero entonces ahí está, digamos, también que la empresa, desde la cabeza, ¿no es cierto?, desde los altos mandos, se comprometan en esta lucha, ¿no es verdad? Y un poco fuerzan a los hombres a escuchar cosas que no les gusta escuchar. Pues no será bonito escuchar decir, que existe un clima laboral masculinista y que favorece el acoso, pero es algo que debemos escuchar, ¿no es verdad? Por ejemplo, en la institución en la que yo trabajaba, ese era, creo que uno de los puntos más importantes, ¿no? Llegar a los profesores, llegar a los estudiantes, mucho acoso entre estudiantes, ¿no es cierto? También. Entonces, que se dieran cuenta, ¿no es cierto?, difundir de que este es un problema y de que este es un problema que hay que solucionar y que la empresa no va a permitir que siga reproduciéndose, es creo que el primer paso como para convocarlos, ¿no? Como les decía, no es convocarlos necesariamente por las buenas, en el sentido de decirle, mira, vamos, ¿no? Sino también decir, bueno, esa es la política y es tan importante esto como la manera en que se trata al cliente o la manera en que, porque también puede haber acoso para los clientes, dicho sea de paso, ¿no es verdad? Las personas Claro que que, sí. digamos, tienen trato con clientes. Esto es tan importante como una capacitación para otra cosa que también va a generar, digamos, un mejor funcionamiento de la empresa, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno lo comienza a tomar en serio como institución, entonces al hombre no le queda más que, digamos, atenerse, ¿no es cierto?, a las reglas de la institución, ¿no es verdad? Como te decía, yo creo que eh, acá tiene que haber un mensaje firme de parte de la institución para que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Juan Carlos. Y yendo un poco, yo tenía una pregunta, pero creo que se junta bastante con una pregunta del público que nos han hecho.
y es, bueno, efectivamente existen ambientes y existen empresas donde efectivamente hay muchos más hombres que mujeres, no son ambientes laborales masculinos, son ambientes duros, como se dice acá, ¿no? Son ambientes duros donde es más complicado hablar de estos temas. ¿Cómo se puede prevenir el acoso sexual en esos ambientes más masculinizados? ¿Hay evidencia sobre alguna estrategia para trabajar estos temas? Nos has comentado y yo sé que tú has sido parte de un comité encargado de investigar casos de hostigamiento sexual Ujú. que ocurrían y finalmente, bueno, y tú eres hombre trabajando en un tema, cuando eras parte de ese comité, trabajando en temas que principalmente afectan a las mujeres, ¿no? Sabemos que nos has hablado de la deconstrucción, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de trabajar estos temas en ambientes masculinos? ¿Cómo es ser hombre trabajando estos temas? ¿Cómo puede ser un champion frente a los hostigamiento sexual laboral Mm. desde la masculinidad, ¿no? Eh, sí, es bueno. Eh, 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 Hay varias cosas que creo que son importantes. Yo he mencionado el apoyo institucional, ¿no? Y que, digamos, que una institución desde arriba, ¿no es cierto?, las autoridades comiencen a poner ese tema, visibilizarlo y también creo que es importante que cumplan, ¿no es cierto?, con aquello que prometen. Es decir, si vamos a tener un reglamento o un protocolo, ¿no es cierto?, que se cumpla el reglamento, que se cumpla el protocolo de atención a los casos de hostigamiento sexual para que esto no sea otra declaración, ¿no es verdad? Uh -huh. Y que se cumplan las sanciones que se deban cumplir, ¿no es cierto? Que obviamente tienen que ser escalonadas, porque no es lo mismo, digamos, alguien que comete una falta, digamos, leve, que de alguna manera, digamos, con una llamada de atención se podría corregir, que una, digamos, una falta bastante, una vulneración bastante más grande, ¿no? Que a veces no queda otra cosa más que una sanción más fuerte, ¿no es verdad? Entonces, uno, que la empresa muestre, o la empresa o la institución esté comprometida con el tema, ¿no es verdad? Y que, digamos, anuncie que hayan protocolos de atención, que haya, digamos, un tratamiento, un reglamento, sanciones, ¿no es verdad? Y que las cumpla, ¿no? Y luego que hayan, digamos, ciertas capacitaciones, ¿no? Yo creo que yo aprendí muchas cosas cuando estaba en el comité contra el hostigamiento sexual de mi universidad. Una de las cosas que, digamos, que no sabía era que había tanto miedo y tanto dolor, ¿no es cierto?, causado por el acoso. Eso, digamos, me sorprendió. Cuando venía gente y me decía, yo, digamos, eso, como te contaba, ¿no? Tengo que averiguarme dónde está el profesor en cada momento, me sé su rutina, ¿no es cierto?, para no cruzármelo o, digamos, esta sensación de incertidumbre. ¿Qué hago? Si es mi profesor, ¿qué debo hacer? Porque tiene también un poder sobre mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo actúo, no? Pero también aprendí del desconocimiento, ¿no es cierto?, de parte de los hombres de que eso estaba mal, o a veces la búsqueda de complicidad, ¿no? Entonces yo busco a otro hombre, entonces como yo era el único varón de la comisión, entonces era tratar de mirarme y encontrar complicidad conmigo, ¿no? Es como, ¿qué tiene de malo esto? ¿No es cierto? Me miraban a mí como, pero esto es lo que los hombres hacemos, ¿no es verdad? Entonces, eso aprendí también, ¿no? Aprendí que hay relaciones de pareja muy violentas también dentro del ámbito universitario. Los chicos cuando terminan, muchos hombres se creen los dueños de las ex enamoradas, por ejemplo, y las hostigan, sobre todo cuando ellas quieren empezar con una relación, una nueva relación, ¿no? Pero eh, creo que el aprendizaje mayor para mí fue que si es que uno tiene el respaldo y existe como comisionado, ¿no es cierto?, el respaldo institucional, entonces las cosas funcionan bien. Cuando ese respaldo se resquebraja y la institución realmente no está dispuesta a luchar contra el acoso, entonces es como que una batalla perdida de antemano, ¿no? Entonces, como te decía, este es un tema al que los hombres no vamos a entrar eh, por nuestra buena voluntad y porque de pronto nos iluminamos y vemos, digamos, la luz, ¿no es verdad? Tenemos que entrar un poco por la fuerza, llevados, ¿no es cierto?, al tema. Pero cuando se nos dice, mira, aquí está el testimonio, ¿no? Date cuenta que Uh estás -huh. vulnerando, date cuenta que las mujeres se fastidian, se incomodan, se
sienten un malestar. Entonces, algunos hombres van a decir, caramba, yo no sabía esto, y van a comenzar a reflexionar respecto a sus conductas cotidianas, ¿no? Entonces, sí, las masculinidades se enseñan desde muy chiquitos, por supuesto, pero yo creo que, digamos, muchos hombres sí podemos cambiar cuando hay algún tipo de evidencia de que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Si nos damos cuenta o nos hacen dar cuenta, ¿no es cierto?, de que hay algo que está mal, entonces nos empezamos a controlar, ¿no? Entonces, ¿no vamos a cambiar todos nuestros ámbitos de masculinidad? Seguramente no, pero vamos a evitar decir una cosa que antes decíamos respecto al cuerpo de una persona, o evitar hacer un chiste, y así, digamos, así empiezan los cambios también, ¿no? De acuerdo, Juan Carlos, en verdad bastante interesante. Yo sé que el tiempo siempre es tirano en ese tipo de conversatorios y webinars, y hay bastantes preguntas, pero hay una que me parece bastante interesante y creo que es bastante recurrente esta duda y esta pregunta, así que no me gustaría terminar sin antes ponerla para conversarla, ¿no? Ya sobre el límite que existe entre una conducta que es hostigamiento sexual y lo que no, ¿no? O sea, ¿dónde está esa línea? Mucho escuchamos por parte de los hombres o de las personas cosas, bueno, ya no puedo ni invitarla a salir, ya no puedo ni decirle, oye, qué bien te ves, sin que me diga que soy un acosador, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta línea entre lo que es acoso sexual y lo que no es? Claro. Eh, Mira, yo creo que la línea está en la incomodidad que genera, ¿no? O Ujú. sea, si es que yo tengo confianza con alguien, digamos, cercana a mí, yo le digo, oye, te ves lindo hoy día, y esta persona, digamos, ¿no? Gracias, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no fue acoso, digamos, ¿no? Pero si le fastidia, obviamente es acoso, ¿no? Ahí, digamos, la línea no es una línea, digamos, regular, que siempre depende de la situación, ¿no? Es como muchas otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo de cariño Cholito, obviamente eso no es un insulto racista, ¿no es verdad? Pero si yo lo digo de otra manera a una persona desconocida, entonces evidentemente puede ser ofensivo, ¿no es verdad? Entonces, no es que lo que uno diga exactamente, ¿no es cierto?, Ujú. sea conlleva acoso o no conlleva acoso, porque yo le puedo decir a mi esposa, qué linda estás hoy día, y obviamente eso no va a ser acoso, pero si yo digo, qué linda estás hoy día a mi alumna, entonces evidentemente es otra situación, ¿no es verdad? Entonces no es lo que uno dice, es cómo lo dice, a quién se lo dice, en qué relación lo está diciendo, ¿no es verdad? Este, De acuerdo. entonces, creo que por ahí es que tiene que empezar la reflexión, ¿no es cierto? Eh, claro, no es siempre tan claro porque a veces se confunde digamos, la galantería, ¿no? Pero si a mí me han dicho que es galante, ¿no es cierto? Y lo estoy diciendo de buena manera, es un piropo, ¿no? Bueno, hay que, digamos, hay gente que dice, pero esto siempre se ha dicho, es un piropo. Bueno, lo que antes se permitía no necesariamente se tiene que seguir permitiendo, ¿no es verdad? Cosas que antes nos parecían válidas, ahora ya no nos Ujú. parecen, o viceversa, cosas que antes parecían inválidas, ahora nos parecen normales, ¿no es verdad? Las culturas cambian. Y si hoy en día a alguien si antes a alguien le gustaba que le dijeran en la calle, qué sé yo, prenda mía, qué lindos son tus ojos, bueno, probablemente ahora ya no sea, digamos, lo que una mujer quiere escuchar porque se siente vulnerable. O sea, eso es lo primero que me dice, tal vez qué me va a decir después o con qué intenciones me lo está diciendo. Entonces, claro, puede que hace 50 años eso haya sido normal en el Jirón de la Unión, ¿no es cierto? En la época en que se gironeaba, pero ahora ya, digamos, no es algo válido, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay líneas grises, ¿no? Y Ujú. precisamente porque hay líneas grises y hay ciertas resistencias de parte de los hombres de decir, oye, pero esto es solamente humor, ¿por qué se molestan? Es que aquí es donde tiene que haber una campaña pedagógica, ¿no? Claro que Esto sí. no es solo humor, esto fastidia, esto vulnera, esto jerarquiza, ¿no? Ujú. Porque obviamente es el hombre el que puede, ¿no es cierto?, decir estas cosas, la mujer tiene que aguantárselas, ¿no es verdad?
no es que lo acepte, es que me lo aguanto, ¿no? O sea, cuando el hombre escucha esas cosas, oye, por si acaso, no es que me acepte y me parezca graciosa, es que me aguanto porque no tengo otra alternativa, entonces el hombre va a comenzar a pensar, bueno, de pronto no soy tan gracioso como creía, ¿no es verdad? Creo que por ahí hay una campaña pedagógica que hay que realizar y que obviamente es específica a cada institución, de acuerdo al diagnóstico que se desarrolle en cada institución, eh, pero puede tener también líneas comunes entre distintas instituciones porque esto es algo que va más allá también de la propia institución, tiene que ver con las masculinidades en términos más amplios en nuestra sociedad. Ujú. Pero entonces creo que con esos temas amplios también se puede empezar un poco a, digamos, resocializar a los varones, ¿no? Entonces, bueno, si a ti te gusta este tipo de humor, bueno, digamos, cuéntate el chiste de ti mismo, ¿no es verdad? Que tanto te gusta, pero, digamos, acá en este espacio, ese humor está fuera de lugar, ¿no es cierto? Y No no está va a ser permitido. aceptado. Porque, digamos, hay cosas que hay que forzar también, ¿no? Bueno, tú no aceptas esto, a ti te parece bien, pero la empresa piensa que eso está mal. Y bueno, ahí está, ¿no es cierto? Tienes que atenerte también, ¿no es cierto?, a las reglas de convivencia que la empresa o la institución en general impone, ¿no? Yo creo que ahí hay algo Ujú. que también implica una cierta mano dura, ¿no? Porque claro, si no de otra manera, o sea, la mano dura también educa, ¿no es cierto? También es Mensaje pedagógica, ¿no? No es directo. exacto, un mensaje directo, claro, ¿no es cierto? Sin dudas, sanciones, ¿no? Eso también educa a la gente, ¿no? Al comienzo lo harán porque, bueno, quiero evitar la sanción, bueno, pero digamos así es como también las culturas cambian, ¿no es verdad? De acuerdo. Y en me quedan dos preguntas que no quiero dejar sin contestar, y hay una que creo que se puede desprender de lo que hemos estado conversando también, ¿no? Me parece claro que cuando hablamos de hostigamiento sexual laboral, el ingrediente acá es el consentimiento, ¿no? Y es bastante subjetivo ese tema del consentimiento, ¿no? Porque está en la persona quien recibe los actos finalmente determinar si es que estuvo consentido o no era consentido la situación per se, de acuerdo a lo que establece nuestra norma Ujú, acá en el Perú al menos. Ahora, ujú, has hablado bastante de la resocialización y me parece bastante interesante. Y acá hacen una pregunta y hablan de, ¿todos podemos ser resocializados? La resocialización, un acosador puede ser resocializado, puede entender este, cómo funciona eso de la resocialización. Me parece que es un tema bastante complejo, bien complejo. sobre todo cuando vivimos en la sociedad en las cuales vivimos, crecemos como Sí, crecemos. sí. Entonces, ¿cómo funciona ese tema de la resocialización? Mira, Es hay, algo simple, sí, complicado. no, es algo sumamente Mm, complicado y claro. hay casos en donde la sanción tiene que ser, digamos, más fuerte y definitiva, ¿no? En la ley universitaria, por ejemplo, se dice que el acoso de parte de un profesor merece, o sea, tiene una sanción única, que es el despido. ¿Está bien? Uh No hay -huh. ningún tipo de gradación para la sanción, es el despido, es la única, ¿no? Sea la falta leve o grave, si es que hay acoso, se tiene que despedir a la persona, ¿no? Yo creo que eso es problemático. Yo pienso que hay diferentes tipos de faltas, ¿no es cierto? Y en algunos casos creo que la gente puede cambiar, ¿no es verdad? Si la gente no se da cuenta que está fastidiando a otra mediante el chiste, pero le dicen, oye, se le hace ver y logra comprender que efectivamente, ¿no es cierto? Hay que evitar ese tipo de humor, entonces puede funcionar que lo evite, ¿no es verdad? Pero sí creo que hay casos en donde, digamos, puede darse el caso en donde la alternativa de la resocialización ya no va a funcionar, ¿no? Estoy poniendo en casos más duros, más graves, ¿no? En donde, por ejemplo, no solamente hay acoso, sino hay un acoso acompañado con una violación, por ejemplo, ¿no? Son cosas que lamentablemente Mm. se dan, ¿no es cierto? Primero es invitar a salir y luego es, digamos, por ejemplo, he escuchado casos de poner algún tipo de fármaco, ¿no es cierto?, en el licor que toma la mujer y luego la salida termina, digamos, en una relación sexual no consentida, ¿no?
En ese De caso, acuerdo. yo creo que no hay resocialización. Esa persona es una persona que ha cometido un delito grave, ¿no es cierto? Y yo creo que no hay cómo, digamos, resocializarla, ¿no? Entonces, cuando hablo de resocialización, me estoy refiriendo a un espectro, obviamente, de una gama de acciones, ¿no es cierto?, de acoso, que sí pueden ser corregidas, ¿no es cierto?, mediante ciertas campañas que una empresa o una institución haga, ¿no? Pero hay ciertas cosas que simplemente no se pueden tolerar y que, digamos, ya no van por el lado de la resocialización, sino simplemente por el lado de una sanción, digamos, definitiva, ¿no? Entonces, sí, pues yo creo que, ¿no? No siempre, ¿no? Hay una manera de resocializar, ¿no? Quisiera decirte todo se resocializa, pero en verdad a veces lo mejor que se puede hacer con una persona es separarla, ¿no es cierto? Porque ya la falta que ha cometido es Ujú. irreparable, ¿no es verdad? De acuerdo, Juan Carlos, en verdad, muchas gracias. El tiempo nos ha jugado un poco en contra con todas las preguntas que tenemos, pero no quería cerrar este conversatorio sin antes agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Desde mi punto de vista y de todo lo que hemos conversado, me queda claro que lo más importante cuando hablamos de hostigamiento sexual, acoso sexual y masculinidades es entender que este no es un problema solamente de las mujeres, de hecho es un problema de mujeres y de hombres que tiene que ser enfocado de ambas partes y trabajado también por ambas partes, ¿no? Y construir finalmente una cultura de prevención para que ese tipo de situaciones no se produzcan más. Me gustaría darte a ti también el pase y la oportunidad para que nos des unas últimas palabras, una reflexión final sobre este punto, sobre el conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Eh, Gracias, Pía. Mira, creo que has dicho algo importante, que esto es cultural, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con culturas de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, más amplio que una institución misma, pero también de las culturas institucionales, ¿no? Y yo creo que a veces no nos damos cuenta, pero nuestras culturas institucionales replican, reproducen aquello que está digamos, en el ámbito más amplio que es la sociedad peruana o la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, este, claro, a veces no podemos cambiar la sociedad peruana de golpe y la manera en que se socializan los varones, pero sí podemos cambiar nuestras culturas institucionales, ¿no? Y es importante que lo hagamos, ¿no? Es importante porque nuestras instituciones van a salir fortalecidas de esto, ¿no? Todo aquello que en realidad eh, parece ser una paz aparente, ¿no es cierto? O sea, parece ser una normalidad, calma, está escondiendo malestar, fastidio, temores y por lo tanto bajos rendimientos, por lo tanto vulneración de derechos, ¿no? Entonces, creo que combatir esto, cambiar la cultura de nuestras instituciones, fortalece nuestras instituciones, ¿no? Entonces, es algo, creo que con lo que podemos cerrar, ¿no? No podemos cambiarlo todo, pero sí podemos cambiar nuestras instituciones y la manera en que funcionan cotidianamente. Creo que hacemos una gran contribución al país de paso, cambiando, porque como tú dices, o sea, pasamos buena parte de nuestra vida en nuestros ámbitos laborales, ¿no es cierto? Por lo tanto, si estos mejoran, nuestras vidas, digamos, van a sentir esa mejora también, ¿no? De acuerdo, muchas gracias Juan Carlos por el espacio que nos ha cedido el día de hoy. Y muchas gracias a todos los que han estado conectados también por sus participaciones y por escucharnos. Gracias, tía.